Estamos en el centro del centro histórico de la Ciudad de México, el conjunto de edificios que integra la Secretaría de Educación Pública. De hecho, la idea es llevarlo de la mano por todo este conjunto de edificios donde fuera el Convento de la Encarnación, que es el edificio de la Real Aduana. Y bueno, en torno de estos, como si fuera un cinturón, vamos a meternos en los murales que plasmó el maestro Diego Rivera. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. La Secretaría de Educación Pública se creó el 25 de septiembre de 1921. 4 días después se publicó en el Diario Oficial el decreto correspondiente. El 10 de octubre de ese mismo año, José Vasconcelos toma cargo de esta nueva dependencia y el 9 de julio de 1922 se inaugura este inmueble que pertenece a la SEP. Bienvenidos a un programa más de Leyenda Urbana donde recorreremos este inmueble y visitaremos los murales de los grandes artistas mexicanos. Yo soy Cintia Francesconi, comenzamos. Diego Rivera es la sonora voz de la Revolución Mexicana. Sobre los muros de la Secretaría de Educación Pública comienza en 1923 el retrato de la tremenda epopeya. El campesino mexicano inicia la lucha por su liberación. Al mismo tiempo que Diego Rivera va adoptando un estilo derivado de la tradición artística mexicana, introduce por primera vez en su pintura los elementos humanos que son el verdadero pueblo. El hombre sencillo, el hombre anónimo se ven retratados en estos frescos. Rivera pinta la dura vida de las minas, casi todas en poder de extranjeros, y el drama de una tierra poseída por unos cuantos hombres. El mexicano ha empuñado el estandarte de las reivindicaciones y la revolución avanza. Aún no triunfa, pero ya la humilde maestra rural se dedica a enseñar en pleno campo protegida por el soldado del pueblo. La revolución comienza a dar sus primeros frutos. El maíz legendario será de quien lo cultive. En la escalera del mismo edificio, el pintor describe la fisonomía del paisaje mexicano, desde las arenas de sus costas hasta las sabanas de su meseta. Vuela sobre las costas el viento marino, pasa entre las nubes que fecundarán la tierra de la zona caliente, despertará la paradisiaca pereza del trópico que duerme en las hamacas. Entre la jungla se oyen las voces ancestrales de los antiguos dioses. Las musas del pueblo escucharán todos los cantos, desnudas como el viento, como el agua de los ríos. Triunfa la revolución a costa de la sangre de sus mejores hijos. Y en el entierro de este hombre parece que la finalidad de Diego Rivera hubiera sido que con la sangre derramada del héroe anónimo, toda la maldad, toda la hazaña y toda intención malhechora hubieran definitivamente sucumbido. Seguramente usted ha hecho más de un trámite en la Secretaría de Educación Pública, seguramente usted habrá venido más de una ocasión a este lugar, pero no se ha detenido a admirar la historia que está escondida entre las piedras, a escuchar los ecos de las piedras. Por ejemplo, este edificio de la Real Aduana tiene una historia romántica maravillosa. Había un hombre que se llamaba Juan Gutiérrez Rubín de Celis. Juan Gutiérrez Rubín de Celis, estamos hablando de la época virreinal, era un hombre profundamente elegante, profundamente cuidadoso de su peinado, de su atuendo, el hombre más elegante de la Nueva España, el hombre que hacía derroche de su riqueza a través de la forma en que vestía, a través de la forma en que tenía arreglado su carruaje, la forma en que tenía sus caballos y demás. Y bueno, un hombre que vivía
de ese gozo que le da el ser admirado por los demás. Sin embargo, era un hombre absolutamente indolente. Un buen día se le nombra a don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, prior del consulado, y en ese momento se hace una fiesta para celebrar tan fastuoso acontecimiento. En esa fiesta va a conocer Diego al que sería este hombre Rubín de Celis, al que sería el amor de su vida. Finalmente el virrey se da cuenta del amor que había encendido rápidamente en su corazón y entonces idea un estratagema para que él pueda casarse rápidamente. Se había abandonado durante mucho tiempo la idea de la construcción de un edificio de la Real Aduana. Este edificio, el viejo, estaba en lo que hoy se conoce como la calle de 5 de febrero, un edificio que había sido abandonado y que estaba prácticamente en ruinas, con lo cual no se ejercía el servicio importantísimo que incluía naturalmente la parte que le tocaba al rey de España de las mercancías que ingresaban a la Nueva España. Bueno, pues entonces, como Juan Antonio Rubín de Celis había sido nombrado el patrono para esta obra, de pronto el virrey le dijo, ¿sabes qué? Si terminas rápidamente el edificio, te puedes casar al día siguiente. Y el hombre indolente, el hombre dejado de sí mismo, de pronto se volvió un huracán. Venía temprano y con la promesa de casarse con la señora Mercedes Orduño, bueno, pues él había decidido terminar la obra, la terminó en 5 meses. Estos patios maravillosos, esta viguería, esta arquería, todo lo terminó en un espacio de 5 meses, con tan mala suerte que esa noche, cuando estaba celebrando el acontecimiento, la señora Mercedes Orduño había muerto, había pescado una enfermedad terrible, de esas que rápidamente se expanden en el organismo, y había muerto. Don Juan Antonio Gutiérrez Rubín de Celis se volvió un hombre cerrado, se volvió un hombre indolente, lo que era toda elegancia se volvió toda dejadez. Finalmente él terminó sus días en un convento. Esto es nuestro escenario para dar pie a este programa especial sobre los murales de la Secretaría de Educación Pública. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José de Jesús Estevis Martínez y soy guía de la Secretaría de Educación Pública, donde le proporcionamos al público la información histórica del recinto, sede de esta institución educativa. Vamos a hablar ahorita acerca del edificio de aduanas, que es uno de los más interesantes y más bellos, que engalana no solo la plaza de Santo Domingo, sino también ocupa parte de la institución educativa. La Secretaría de Educación Pública tiene en este recinto unos murales que, aparte de su bella arquitectura, nos narran hechos históricos plasmados en el mural de la escalera por don David Alfaro Siqueiros. Como ustedes pueden apreciar, el estilo es un barroco y columnas dóricas y una influencia totalmente árabe. La construcción original permanece casi intacta de la calle República de Argentina. La sede de la dependencia abarca desde la Casa de los Adelantados de Nueva Galicia a los marqueses de Villamayor, el 3 veces gobernador de la época, don Cristóbal Oñate, y el edificio de la aduana, que estuvo en construcción desde 1730 hasta 1731 y abarca hasta la calle de República de Brasil. Estamos hablando de un convento tan maravilloso, de un convento tan curioso, tan singular, que alguna vez la marquesa Calderón de la Barca, Francis Erskine Inglis, que fuera la esposa del embajador Ángel Calderón de la Barca, el primer embajador que hubo de España en México, naturalmente después de la independencia. Bueno, esta señora escribía cartas en donde narraba sus vivencias, sus experiencias, visitó el convento de la Encarnación y dijo que esto no era un convento, era un palacio. Pero ¿cuál era lo importante de este convento? Bueno, que no estamos hablando de celdas, cada monja tenía una casita, no había un refectorio general, simple y sencillamente ellas tenían su propio servicio que las atendía. En ocasiones se dice que, bueno, pues estas mujeres que estaban al servicio de las monjas, en ocasiones cumplían la penitencia que se les daba por algún pecado cometido. Imagínese usted para qué servía este servicio. Pero bueno, las celdas eran pequeñitas, tenían su propia cocina, tenían sus cuadros. Vamos a hablar un poco más de la importancia de este convento.
En el segundo piso del primer patio podemos encontrar las imágenes de los personajes más importantes de la historia de México pintados por Diego Rivera y sus asistentes. Ellos decidieron envolver estos personajes en un manto de luz, haciéndoles ver casi angelicales. Podemos ver a Emiliano Zapata, a Felipe Carrillo Puerto y a Cuauhtémoc, entre otros. Nos encontramos en el segundo piso de la Secretaría de Educación Pública, donde vamos a ver este mural que se llama El Arsenal o la repartición de armas. En este mural vamos a ver cómo el maestro Rivera va a destacar la figura principal, que es Frida Kahlo. Frida Kahlo en ese movimiento pues comunista. Vemos también pues a lo que va a ser su amiga Tina Modotti, a David Alfaro Siqueiros, porque precisamente se necesitaba hacer esta revolución para que el pueblo pues de cierta manera se defendiera de todas las vejaciones, de todas las humillaciones que nos hacían los grandes hacendados, el terrateniente. El convento de la Encarnación tiene muchas historias, menciono una solamente. Había una religiosa de nombre Clara que, bueno, pues originalmente era una mujer de belleza singular. Tenía un novio, ella, que por alguna circunstancia, bueno, no era bien visto en la corte por no tener la prosapia. Había habido una fiesta en la corte, ella había llegado toda elegante, toda hermosa junto con su madre, y de pronto se había encontrado con el hijo del virrey, que se enamoró perdidamente de ella. Sin embargo, ella tenía a su novio llamado Gonzalo. Un día el hijo del virrey, que venía a espiarla, ella vivía justamente en una casa contigua al convento de la Encarnación. El hombre venía a espiarla, el hijo del virrey, con la esperanza de que algún momento saliera, pero resulta que un día sorprendió al novio, que le estaba dando una serenata, y entonces lo retó a duelo. Y aquí atrás, en lo que sería hoy la Plaza 23 de Mayo, conocida como Plaza de Santo Domingo, ahí fue el duelo en donde el hijo del virrey asesinó al novio de la muchacha, en cuyo dolor decidió meterse de monja. Lo curioso del caso es que simplemente abrieron una pared, abrieron un espacio en la pared para poder conectarse al convento. Ahí vivió hasta el resto de sus días junto con su madre, esta desdichada muchacha. Algunas de las historias que se pueden contar del convento de la Encarnación. Bueno, ahora les quiero comentar de esta leyenda, como muchas otras más que existen dentro de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, se cuenta que Sor Juana Inés de la Cruz se encontraba, por supuesto, su mural dentro de una oficina de un alto funcionario. El alto funcionario se encontraba como vigilado y de repente pues ordena que se ponga su mural dentro de lo que va a ser el pasillo. Entonces aquí en el pasillo dicen que esta mujer se baja del cuadro, camina. Vemos aquí que Sor Juana, que aún siendo el convento de la Encarnación, Sor Juana no perteneció a este convento, entonces vemos que esta mujer va a caminar por los pasajes, pues acuérdense que no había luz, eran alumbrados con antorchas. Ahorita en la actualidad, pues bueno, comentan los de seguridad que ellos son los que tienen que hacer su rondín, que de repente la ven abajo, que ya no está en el cuadro, voltean y ya no se encuentra en el cuadro. Bueno, pues es una corredera de estos personajes, porque bueno, estando aquí a las 12 de la noche, por supuesto que es la boca del lobo. Siendo José Vasconcelos ministro de Educación en el régimen de Álvaro Obregón, se inauguró este recinto el 9 de julio de 1922. José Vasconcelos invitó a su vez artistas para decorar el recinto, como Diego Rivera, que trabajó a 3 de sus asistentes, Javier Guerrero, Amado de la Cueva y Jean Charlotte. Como vemos aquí a mis espaldas hay uno de los murales que tiene un estilo figurativo clásico y se basaron en temas de la Revolución Mexicana y en la cultura indígena de este país. En su libro El desastre, el maestro de América, José Vasconcelos, él dice que el patio de honor era uno de los más bellos ejemplares del Renacimiento español en la colonia.
seguir ese mismo estilo en toda la obra era lo indicado. Y efectivamente el estilo se sigue. Este es justamente el patio de honor. Pero imaginémonos años antes, cuando las monjas caminaban, las monjas del convento de la Encarnación caminaban entre pasillos de flores, entre fuentes que tenían agua cristalina. Imaginemos la paz de ese lugar en este escenario, donde de pronto, bueno, pues irrumpen grupos y más grupos de niños que vienen a ver esta estatua, por ejemplo, de Benito Juárez, que también maestro está enseñándole a los niños el camino. Pero bueno, en la portada principal de este edificio, de este conjunto de edificios de la Secretaría de Educación Pública, la que da a la calle de Argentina, conocida como la calle del reloj, está una estatua de Minerva en el centro. A los lados la van a escoltar una estatua de Dionisios y una de Apolo. El propio Vasconcelos explica por qué esta estatua de Minerva. Dice: en el centro, Minerva, la sabiduría antigua, significando para nosotros separación hacia el espíritu, el anhelo que más tarde va a colmar el cristianismo. Diego y sus asistentes regresaron a terminar la obra en 1928. Hicieron 235 paneles, de los cuales 116 paneles son fundamentales para los 3,000 metros cuadrados del recinto. En este convento de Santa Catarina de Siena, donde alguna vez, por cierto, estuvo el cuerpo de Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, después de que ella había sido enclaustrada parte de su vida en esa iglesia. Posteriormente estuvo en la iglesia de Santa Teresa la Nueva. ¿Por qué estuvo en ese lugar? Bueno, resulta que Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, se negó a ser dama de honor de la corte del emperador Iturbide. Dijo ella: yo no peleé la independencia para en su momento subordinarme a un monarca. En consecuencia, ella fue castigada llevándosela a esos conventos. Posteriormente ella es liberada, muere en lo que se llamaba la calle del Indio Triste, que ahora es la calle del Carmen, y sus restos se trasladan durante muchos años, repito, al convento de Santa Catalina de Siena. Pero bueno, ¿por qué la alegría del Señor del Rebozo? Había una religiosa que durante 50 años invariablemente llegaba en la noche a rezarle al Señor, que entonces era un nazareno, era una imagen de Cristo, un Cristo desnudo que lleva cargando la cruz. Bueno, llegaba todas las noches y le rezaba a solas a esta imagen. De pronto un día el Señor se bajó de donde estaba y fue a visitarla él mismo. La monja, en sus estertores, en su agonía, bueno, se compadeció de esa persona que iba a visitarla y le dio su rebozo para que se cubriera. Al día siguiente encontraron muerta a la monja, pero encontraron también a este Cristo, este Ecce Homo, que estaba con el rebozo en la espalda. Desde entonces se le quedó el Señor del Rebozo y bueno, ahí pasaba la gente, cruzaba el dintel del convento de la Encarnación, cruzaba el dintel del convento de Santa Catarina de Siena para llegar a la iglesia donde se veneraba esta imagen milagrosa del Señor del Rebozo. Pero son muchas las historias que se pueden contar de este conjunto de edificios que integran hoy la Secretaría de Educación Pública. Diariamente la Secretaría de Educación es visitada por miles de gentes. Todas han detenido alguna vez los ojos sobre el famoso mural de Diego Rivera creyéndolo perfecto, y lo es artísticamente. Pero muy poca gente se ha fijado en que una de las mujeres que platican con Xochipilli, esta es imperfecta. Tiene 2 pies izquierdos. La calle de República Argentina antes de 1665 se consideraba la calle de Iztapalapa y en la calle de República de Brasil se conocía como la calle de los Sepulcros. Aquí se ubica la Secretaría de Educación Pública, que es considerada por la UNESCO un patrimonio de la humanidad. ¿Qué pasó con las monjas concepcionistas del convento de la Encarnación? Bueno, pues aplicadas las leyes de reforma de 1857, por órdenes del presidente Benito Juárez serían exclaustradas las monjas, se irían durante 2 años, de 1861 a 1863, se irían al convento que está en la calle
el convento de San Lorenzo, que está en la calle de Belisario Domínguez y la calle de Allende, así se llaman ahora, desde luego en aquel entonces no se llamaban igual. Bueno, este convento, esta iglesia permanece ahí, sin embargo, bueno, las monjas finalmente desaparecieron de la escena, por lo menos del centro histórico de la Ciudad de México, pero dejaron un testimonio. Por ejemplo, en el coro había un texto que decía: viva la Virgen María y muera la herejía. Y luego en la sala de labor había una serie de frases que condensaban lo que sería la vida de una monja, la monja perfecta, por decirlo de alguna manera. Decía: en la caridad perfecta, en la humildad profunda, en el silencio extremada y en el hablar circunspecta. Es decir, calladita te ves más bonita, es lo que quería decir esta serie de consejos para las monjas. Pero bueno, en este escenario podemos hablar de una transformación radical de este conjunto de edificios. Por ejemplo, el presidente Álvaro Obregón decidió que en el primer piso del conjunto se colocaran los escudos de los estados, de las entidades federativas de la República Mexicana. Posteriormente, en el patio de honor, en cada una de las esquinas, para demostrar que la Secretaría de Educación Pública es una entidad donde se practica, donde se vive, donde se cree en la cultura universal. Bueno, pues ahí está Quetzalcóatl como símbolo de México, está también Platón como símbolo de Grecia, está también en una de las esquinas uno de los frailes que vinieron a la conquista espiritual de la Nueva España como parte de España, y está la diosa Isis como representando otra de las culturas que en su momento confluyen en este conjunto. Podemos hablar también de una serie de elementos que le van dando un conjunto, que le van dando una armonía a este escenario maravilloso de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, la parte fundamental, la parte definitiva, la van a dar los murales del maestro Diego Rivera. El maestro Diego Rivera escribió estos murales por encargo originalmente del maestro José Vasconcelos y los va a terminar cuando tenía ya 42 años. Alguna vez llegó Frida Kahlo a conocer al maestro Diego Rivera. Él estaba subido en su andamio y de pronto se presentó una muchachita escuálida, una muchachita pues agradable, sin embargo no de una belleza que en su momento causara la admiración de la gente. Y entonces esa muchachita vio hacia arriba donde estaba el maestro y lo retó. Le dijo: oiga Diego, no crea que yo vengo aquí a coquetearle, yo vengo a que valore mi pintura, y traía ahí unos cuadros que había realizado, y a partir de ahí se va a iniciar una gran amistad que va a culminar en un romance tan profundo que de pronto se casan, se divorcian y después se vuelven a casar. Usted recordará aquella frase que pronuncia Guillermo Kahlo, el padre de Diego Rivera, perdón, el padre de Frida Kahlo, diciendo que ese matrimonio es como el de un elefante y una paloma. Así dice de la pareja. Pero bueno, de pronto Diego Rivera describe lo que va a plasmar en estos maravillosos murales. Él dice textualmente: los frescos fueron realizados por un pintor revolucionario para su pueblo y sobre temas que el mismo pueblo le da. Todo este escenario le da una alegoría al conjunto que hay que verlo con cuidado, que hay que visitarlo con cuidado, porque son 52 paneles los que se van a integrar a este maravilloso mosaico. Posteriormente, en este mural que es muy interesante, que se llama Los Sabios, vamos a ver cómo se va a burlar del propio José Vasconcelos poniéndolo de espaldas. Vamos a ver que en este mural, aparte de encontrarse José Vasconcelos, otros muchos grandes como Rabindranath Tagore, Berta Sugarman y Juan José Tablada, vemos cómo a él precisamente, después de que el pueblo lo apoya, Diego Rivera lo va a poner de espaldas, dándole la espalda al pueblo. Estamos en el tercer piso del edificio principal de la Secretaría de Educación Pública, justamente donde está la parte del mural de Diego Rivera más atractiva, la parte del mural que condensa finalmente todo lo que dice en torno a estos edificios. Estamos hablando del momento en que la revolución ha terminado, la revolución que da la paz, y en ese momento, bueno, se inicia la reconstrucción de las ciudades, la reconstrucción de las conciencias, la reconstrucción de los escenarios. Hay una frase que dice: la verdadera civilización será la armonía de los hombres con la tierra y la armonía de los hombres entre sí. Estamos hablando de dos escenarios: la fiesta, el sueño, la fiesta de los pobres, donde se ve la miseria,
donde se ven tamemes o cargadores que van en la lejanía cargando su pesada carga, que a veces es la propia vida lo que llevan. A veces se ve también a un obrero que va entrando como si llevara una cruz a cuestas, que va entrando a una mina. A veces se ve a un obrero que va prendiendo el fuego del alto horno donde se va a fundir el acero. A veces también se ve la explotación, se ve el garrote, se ve el látigo del capataz sobre los obreros. Y a veces también en el otro escenario, el sueño, la fiesta de los ricos, bueno, se ven gargantillas, se ven puros, se ven en ocasiones, bueno, la vida dispendiosa, la vida disipada también de las familias de altos recursos. Pero bueno, en toda esta amalgama, en toda esta armonía, se encuentra un escenario que nos lleva hacia el reencuentro. Es decir, ha triunfado la revolución, Frida Kahlo repartió las armas y ahora vamos a la temporada de paz, vamos al trabajo, vamos al encuentro, vamos a la realización de los seres humanos. Murales maravillosos que hay que verlos de cerca, que hay que admirarlos, que hay que reencontrarlos, que hay que redescubrirlos, que hay que ubicarlos en su verdadera dimensión. Lo invito a que venga usted a este edificio de la Secretaría de Educación Pública y admire estos maravillosos murales del maestro Diego Rivera, pero la alegoría en conjunto que nos retrata un escenario de cultura, un escenario de historia, un escenario de belleza sin par y naturalmente un escenario de colorido. Gracias por habernos permitido entrar a la sala de su casa en un programa más de Leyenda Urbana. Hasta el próximo sábado a las 10 de la noche en otro capítulo más especial de Leyenda Urbana. En enero de 1924, los murales de David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco en la Escuela Nacional Preparatoria y los murales de Diego Rivera se vieron amenazados de ser destruidos por un grupo de estudiantes que perseguían una ideología política. Este fue nuestro programa del inmueble de la Secretaría de Educación Pública en Leyenda Urbana. Acompáñenos la próxima semana y no olvide escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Muchísimas gracias.